Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Conecta UNAM en Juriquilla. El día de hoy voy a presentarles al doctor Ulises Olivares, quien es docente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Doctor Ulises, bienvenido. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación y también por este espacio. Al contrario, muchas gracias por darnos este espacio y estar hoy con nosotros. El día de hoy queremos platicar un poquito acerca de, bueno, vamos a ir por partes, de inteligencia artificial, pero también queremos saber cuál es la labor que tiene el doctor Ulises dentro de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Y pues muchas gracias, Sonia. Comienzo pues comentándoles que mi área de especialidad es la computación. Estoy trabajando en el área de ciencias de la computación y estoy adscrito a la licenciatura en tecnología. Como ustedes bien saben, o ya han venido algunos invitados antes justamente a hablar de esta licenciatura, pues esta licenciatura es bastante interesante porque reúne varias disciplinas y una de ellas justamente es la computación y la cual es mi área de especialidad. Entonces, yo estoy trabajando en esta área de ciencias de la computación y dentro de la licenciatura en tecnología imparto algunas asignaturas relacionadas con computación y cómo podemos utilizar estas herramientas computacionales para resolver problemas en la vida real. Específicamente, problemas de índole tecnológica y cómo podemos proponer nuevas soluciones a, digamos, a problemas existentes, pero también cómo podemos mejorar lo que ya existe. Y esto, digamos, tenemos el enfoque justamente en la licenciatura en tecnología de comenzar en esta área. Una de las cosas interesantes también es que próximamente, bueno, ahora estamos reestructurando justamente el plan de estudios y una de las líneas terminales o una de las subespecializaciones dentro de esta licenciatura va a ser ciencias de la computación y matemáticas. Entonces vamos a tener una orientación bastante interesante para todos aquellos jóvenes que estén interesados en justamente esta área, en desarrollar algunos algoritmos y algunos mecanismos que les permitan resolver problemas tanto en el ámbito científico como en el ámbito industrial. Entonces ese sería como lo que estoy haciendo justamente como académico de tiempo completo de la ENES. Adicionalmente, en la ENES tenemos un perfil pues que es un poco híbrido. Hacemos docencia, pero también hacemos investigación. Sí es. En el ámbito de investigación, pues tengo algunos proyectos también relacionados con ciencias de la computación. Y una de las cosas interesantes de las ciencias de la computación es que podemos tener aplicaciones en muchísimas áreas. Llámese biología, química, materiales, entre muchas otras aplicaciones, medicina, por ejemplo. Y todas estas aplicaciones podemos utilizar herramientas computacionales para resolver problemas. Entonces, tengo algunos proyectos de investigación en varias áreas, en varias líneas que podemos platicar en un momento más. Entonces, en resumen, es prácticamente lo que hago en la ENES Juriquilla. Padrísimo, creo que es una excelente labor la que hace dentro de la ENES. Creo que los alumnos, con todo este conocimiento que les pueden brindar, han llegado a, pues bueno, a estudiar esta licenciatura en tecnología que tiene como muchas ramas, ¿no? Lo que nos platicaban ahorita un poquito. Creo que muy interesante, es un tema padrísimo. Los invitamos a que se metan a la página del ENES, donde puedan ver esta licenciatura en tecnología. Como bien nos comentó el doctor, tiene varias áreas en las que se pueden estudiar, entonces los invitamos a que visiten nuestra página. Y otro tema que queremos preguntarle, doctor, es este tema relacionado, que está ahorita, bueno, muy, muy mencionado, por tal, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, bueno, pues es un concepto realmente interesante. No es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene varios años. La inteligencia artificial como tal surge el siglo pasado. Estamos hablando de los años 1940, donde podemos rastrear más o menos los inicios de la inteligencia artificial. Surgieron algunos algoritmos básicos, algunas arquitecturas, y de ahí fue evolucionando justamente estos algoritmos para lo que tenemos hoy en día. Y tenemos bastante interesante porque la mayoría de nosotros somos usuarios de algoritmos de inteligencia artificial. Si tenemos un celular, seguramente estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Si utilizamos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales de su preferencia, ustedes
están siendo usuarios de inteligencia artificial. Un ejemplo clásico y un ejemplo del que todos podemos estar conscientes es de la publicidad dirigida o de aquellos sistemas que se llaman sistemas de recomendación. Entonces, dentro de estos sistemas de recomendación nos despliega justamente estos algoritmos que se llaman sistemas de recomendación, pues justamente aquellos artículos o aquellos temas en los que podemos estar más interesados. Y para esto, pues nos basamos en un conjunto de elementos, que en este caso van a ser nuestros propios datos de nuestro historial de navegación. Entonces, comenzamos a ser usuarios, todas las personas del mundo cotidiano, si utilizamos redes sociales o si navegamos en Internet. Otros ejemplos son algunos algoritmos que podemos encontrar en teléfonos celulares. Es muy interesante ver cómo este reconocimiento facial que tenemos, por ejemplo, en algunas cámaras, que pueden detectar sonrisas, que pueden detectar algunos elementos en la imagen, pues son algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten pues desarrollar justamente o identificar esas características, ya sea de imágenes o ya sea de un conjunto de elementos. Entonces, en general, esta área es muy interesante. Se basa justamente en proporcionar datos a modelos matemáticos para que estos modelos matemáticos puedan aprender a partir de esos datos. Una de las características interesantes aquí es que estos algoritmos no son programados de forma explícita para que puedan aprender a partir de esos datos, sino que se da como un comportamiento, digamos, que no necesariamente es el que se esperaría. Entonces, lo que hacen este tipo de elementos es que se alimentan de una gran cantidad de datos y tratan de aprender a partir de esos datos, ¿no? Entonces, es un área bastante interesante. Estamos desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial dentro de la ENES Juriquilla. Algunos de ellos son de un corte más, académico en el área de enseñanza. Tenemos un proyecto PAPIME, que es un laboratorio virtual, donde justamente estamos utilizando este laboratorio virtual para que los estudiantes que comienzan a adentrarse en estos temas, tanto de programación como de inteligencia artificial, pues puedan aprender algunos conceptos básicos y extender esos conceptos básicos hasta llegar a dominar aquellos temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, en este laboratorio virtual lo estamos desarrollando a través de un programa que existe dentro del UNAM, que se llama PAPIME, y estos programas PAPIME sirven para coadyuvar la enseñanza dentro de la universidad a nivel medio superior y superior. Entonces, justamente estamos desarrollando este proyecto y tiene un corte bastante interesante orientado a la educación, y están integrados algunos estudiantes de tecnología que están desarrollando justamente material para montarlo en esta plataforma, que al final va a ser una plataforma web que todos los estudiantes y en general el público pudiera acceder a esta plataforma para aprender conceptos básicos de programación, pero también conceptos avanzados relacionados con inteligencia artificial. Entonces, este es uno de los proyectos con un corte más académico, digamos, más de enseñanza, pero también tenemos otros proyectos relacionados un poco más con investigación. Estamos desarrollando algunos proyectos en el área de sistemas de información espacial, donde estamos analizando algunos datos georreferenciados, que básicamente, si ustedes, por ejemplo, para poner un ejemplo que todo el mundo podamos entender, tenemos algunos censos que realiza pues, el INEGI, que se encarga justamente de realizar estos censos a toda la población en México. Entonces, estos datos son públicos y estos datos se publican justamente con diferentes elementos que tienen estos datos. Y estos datos contienen datos que nos ayudan a ubicarlos de forma, digamos, espacial en dónde están esas ocurrencias. Por ejemplo, podríamos tener datos demográficos que nos dicen cuál es la cantidad de personas en una zona determinada. Entonces el INEGI publica estos datos, que en general va a tener un formato de una imagen, de un raster, le llamamos nosotros, y entonces estos datos los podemos utilizar para comenzar a obtener diferentes elementos, ya sea el número de personas por un área, o lo podemos orientar para otro tipo de proyectos. Específicamente estamos trabajando con un proyecto que ahora está siendo financiado por CONACYT, y este proyecto está relacionado con algunas fuentes renovables de energía. Estamos utilizando algunos algoritmos que nos van a permitir predecir en dónde podemos instalar una planta productora de energía eléctrica, que en este caso funciona a base de biomasa. La biomasa
para definirla rápido, es todo aquello que podemos, toda aquella materia orgánica que podemos transformar en energía. En este caso, un ejemplo básico pudiera ser la leña, que se ha utilizado por mucho tiempo para producir calor. Se puede utilizar también para producir energía eléctrica y es una fuente renovable de energía, siempre y cuando obviamente no se explote demasiado estos recursos, ¿no? Entonces, con este proyecto lo que estamos tratando de lograr es, basándonos en estas imágenes georreferenciadas, en estas capas, determinar cuál es la mejor ubicación para instalar una planta productora de energía eléctrica, es decir, hacer una simulación antes de hacer la instalación real. Y esto pues, nos permite generar una proyección de cuáles son, digamos, los mejores lugares para poder instalar estas plantas, ¿no? Entonces, lo hace bastante complicado, necesitamos analizar bastantes datos y estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para predecir cómo van a cambiar esas posibles ubicaciones en un futuro. Entonces, ese es uno de los posibles ejemplos donde estamos utilizando inteligencia artificial en un proyecto más de investigación. No, extraordinario. Yo creo que a muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, creo que sería de mucho interés porque esto puede aplicarse en diferentes empresas, ¿no? Además. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, es interesantísimo. ¿Qué otra cosa se está trabajando con la inteligencia artificial o qué otro proyecto de investigación se trabaja en la UNAM, en el área que usted maneja? Sí, bueno, pues justamente estamos empezando un proyecto con el Instituto Mexicano de Oftalmología. Estamos en proceso de la firma de un convenio de colaboración y obviamente el Departamento de Educación Continua, Sonia, aquí ha sido clave en este proceso. Estamos involucrados diferentes académicos de la ENES Juriquilla. Está el doctor Osvaldo Pérez, el maestro Luis, y tenemos un estudiante justamente que es recién egresado de la licenciatura en tecnología, que está también involucrado en este proyecto. Este proyecto es bastante interesante porque tenemos una aplicación distinta. Estamos trabajando justamente con el procesamiento de imágenes, que son imágenes médicas, en este caso son imágenes de tomografía, y estas imágenes de tomografía son tomadas justamente por el personal del Instituto Mexicano de Oftalmología. En este caso lo está dirigiendo el doctor Ellery López, y estamos trabajando en conjunto. Ellos lo que están haciendo es tomando estas imágenes con estos tomógrafos y nosotros estamos alimentando modelos computacionales para poder predecir o clasificar esas imágenes de entrada y poder detectar diferentes patologías. Específicamente estamos trabajando con patologías relacionadas con la diabetes. Como bien es conocido, la diabetes, uno de los problemas que conlleva el desarrollo de esta enfermedad, es que muchas personas tienden a perder la vista. Y entonces, estas patologías que se desarrollan en la retina se pueden detectar a través de análisis de imágenes. Y estamos utilizando el análisis de imágenes con estas imágenes de tomografía, y lo que estamos detectando son ciertas características. Es decir, las imágenes normales tienen justamente algunas características que hacen a un ojo sano un ojo sano. Y cuando tenemos algunas características, relacionadas con una patología, en este caso estamos trabajando con una patología que se llama edema macular diabético. Entonces, estas imágenes pues presentan algunas anormalidades que los médicos, obviamente, o los oftalmólogos son especialistas en esta detección, pues pueden valorar para saber si este caso requiere tratamiento o no requiere un tratamiento. Entonces, lo que estamos desarrollando es una herramienta que nos va a permitir hacer un diagnóstico automatizado. Obviamente no va a ser un diagnóstico definitivo, sino va a ser un diagnóstico que necesita ser revisado por un médico especialista en primera instancia. Y estamos entrenando justamente estos modelos con una cantidad pues bastante grande de datos. Estamos utilizando alrededor de 54,000 imágenes ahorita para entrenar un modelo computacional que nos va a permitir predecir cuál es la patología que está presente justamente en esa imagen. Entonces, el vínculo con el Instituto Mexicano de Oftalmología es muy importante porque estamos recibiendo imágenes cada semana de diferentes pacientes, es bien conocido. Este instituto pues atiende justamente aquí en Querétaro y atiende a muchísimos pacientes diario.
Entonces, ellos reciben bastantes casos y la idea es poblar a estos modelos o entrenar estos modelos con estos datos que estamos recibiendo a la semana para poder entrenar un modelo y reconocer o detectar una patología en esas imágenes y una vez que hacemos esa detección, pues canalizar a ese paciente si es que requiere algún tratamiento. Vuelvo a repetir, digamos, este sistema o este algoritmo, este modelo, emite simplemente recomendaciones, ¿no? Haciendo una evaluación rápida justamente de los datos, tenemos una precisión en este modelo del 99%, del 99% casi llegando al 100%. Eso quiere decir que de cada 100 imágenes o de cada 100 pacientes, el algoritmo es capaz de clasificar correctamente con datos por ahora que estamos recuperando de la literatura, es capaz de clasificar justamente 99, digamos 99 de 100 correctamente. Entonces, estamos obteniendo justamente resultados bastante interesantes en esa área. Excelente, está padrísimo este proyecto. Y una pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo se dura en estos proyectos de investigación hacer un modelo de este tipo? Sí, pues pasa por diferentes etapas, diferentes fases. Uno de los principales retos es primero obtener los datos con los que vamos a entrenar estos modelos. Todos los algoritmos de inteligencia artificial invariablemente funcionan a través de datos y pueden aprender a partir de esos datos. Pero un componente importante es justamente adquirir esos datos y que los datos que adquiramos estén etiquetados de una forma que nos permita que ese modelo reconozca una imagen normal de una imagen que no lo es, de una imagen anormal. Es decir, de una imagen que tenga presente una patología. Entonces, en esta primera etapa, podemos tardar bastante tiempo en simplemente limpiar los datos, depurar los datos, organizar esos datos, y en la siguiente etapa sería comenzar ahora sí a entrenar este modelo. En esta parte es muy interesante porque en esta segunda etapa, cuando estamos entrenando un modelo computacional, necesitamos mucho poder de cómputo. Necesitamos computadoras con una gran capacidad de procesamiento, pero también con una gran capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de set de datos bastante grandes. Para poner un ejemplo rápido, estamos utilizando ahorita un dataset de 84 gigabytes aproximadamente. Entonces, para poder importar todas estas imágenes a una computadora convencional, que normalmente tenemos 8 gigabytes de RAM o poca RAM, pues ahí tenemos algún problema, ¿no? Entonces, primero, el poder de cómputo puede ser un inconveniente. Una limitante. Entonces, una limitante, sí, justamente. Y entonces, en esta segunda etapa, bueno, ya que proveemos estos datos a nuestro modelo, este modelo pueden existir modelos ya en el estado del arte que están preentrenados. Eso quiere decir que alguien más construyó ese modelo. Y podemos encontrar muchos ejemplos justamente de modelos preentrenados para diferentes cosas. La inteligencia artificial funciona, o los algoritmos de inteligencia artificial funcionan, son muy buenos, pero específicamente para una sola tarea. Por ejemplo, podemos entrenar un modelo, podemos proponer una arquitectura de un modelo que lo que hacemos básicamente es generar todas aquellas como conexiones que se dan justamente entre unas entidades que llamamos neuronas. Y como ustedes podrán imaginarse entonces, este concepto de neurona viene o está inspirado justamente de las conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro. La inteligencia artificial se divide en diferentes campos. Y uno de estos campos es algoritmos de aprendizaje. Y dentro de los algoritmos de aprendizaje tenemos algoritmos de aprendizaje profundo. Uno de esos ejemplos son las redes neuronales. Y las redes neuronales básicamente tratan de imitar el comportamiento de nuestro cerebro, tratan de replicar aquellas conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Y una vez que replican estas conexiones neuronales, cuando nosotros repetimos muchas veces algo, nos hacemos especialistas justamente en eso. Entonces, los modelos computacionales funcionan de la misma forma. Cuando a nuestro modelo le proveemos muchas imágenes de una retina sana, por ejemplo, va a ser ese modelo muy bueno
para reconocer retinas sanas, pero solamente para reconocer retinas sanas. Entonces, tenemos que ingresar datos adicionales de patologías. Por ejemplo, de este edema macular diabético debemos de proporcionarle muchos datos para que ese modelo se haga muy bueno para reconocer ahora esa patología. Entonces, la cantidad de datos es clave justamente para construir estos modelos. Una vez que ya tenemos un modelo entrenado, quiere decir que ese modelo le proveímos de mucha información que está relacionada con estas características de las imágenes que queremos nosotros que reconozcan. Entonces, podemos entrenar modelos que sean buenos para reconocer una patología, por ejemplo, como el caso que estamos buscando, o podemos entrenar modelos para que sean buenos reconociendo, por ejemplo, texto, que sean buenos reconociendo una señal de alto en una imagen, un peatón, por ejemplo, en una cámara de un automóvil que se conduce de forma autónoma, o que detecte o que pueda predecir cuál va a ser la trayectoria de los automóviles que están justamente a los lados de ese automóvil, ¿no? Entonces, podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Pero básicamente el entrenamiento de estos modelos se basa en, a partir de estos datos, aprenden o refuerzan esas conexiones para determinar cuáles de las características de los datos de entrada van a ser las que se van a identificar para hacer la clasificación en este caso, ¿no? Entonces, básicamente este proceso pues es un proceso que conlleva varios pasos: el proceso de adquisición de datos, entrenamiento, y una vez que tenemos ese modelo entrenado, donde este proceso de entrenamiento pues requiere mucho poder de cómputo, podemos guardar ese modelo para poder ejecutarlo ya sea en un celular, en una computadora convencional que ya no necesita tanto poder de cómputo. Entonces, esos modelos que ya están entrenados se pueden utilizar en cualquier dispositivo, ¿no? Esa es la parte... ¿Como una aplicación? Justamente como una aplicación. Wow, ya lo podemos tener en el celular y determinar si la imagen que estamos introduciendo contiene una patología o no contiene una patología, ¿no? Entonces, es el mismo principio que se utiliza, por ejemplo, en la conducción de automóviles autónomos. Los modelos ya están entrenados para reconocer peatones, ya están entrenados para reconocer señales de alto, ya están entrenados para predecir las trayectorias de los demás automóviles en base a las señales o a los sensores que están justamente presentes en este automóvil, ¿no? Wow, maravilloso, doctor. Pues muchas felicidades. Creo que es un tema sumamente interesante y además una labor la que está realizando importantísima en conexión con el Instituto Mexicano de Oftalmología, la misma UNAM, ¿no? Con el estudiante que están trabajando ahorita. Creo que es una labor increíble. Y, por ejemplo, estos proyectos que se hacen cuando se aplican a los alumnos que están estudiando licenciatura en tecnología, ¿se les enseña la inteligencia artificial? ¿Es una materia o la ven como parte dentro de una materia? Sí, bueno, dentro del plan de estudios actual de la licenciatura en tecnología tenemos 3 materias de computación donde los estudiantes aprenden conceptos básicos, por ejemplo, de programación en la primera materia. En las materias subsecuentes aprenden algunos métodos o conceptos que les van a servir para poderlos aplicar a algoritmos de inteligencia artificial, pero tenemos algunas materias optativas que ellos sí pueden seleccionar y una de ellas es inteligencia artificial. Muchas de estas materias muchos de estos estudiantes pueden seleccionar esta asignatura, específicamente inteligencia artificial, y pueden también proponer continuidad de esas asignaturas. En el plan de estudios nuevo que estamos justamente proponiendo y esperemos que pronto lo podamos estrenar, inteligencia artificial está dada como una materia del área de ciencias de la computación y matemáticas. Pero para llegar justamente a comprender estos algoritmos de inteligencia artificial necesitamos primero desarrollar algunas habilidades básicas de programación y tener una lógica que nos permita desarrollar algunos algoritmos sencillos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta lógica, podemos incursionar en esta área de inteligencia artificial y proponer soluciones como esta. Los estudiantes van adquiriendo, habilidades que son complementarias a lo largo de todas las asignaturas. Por ejemplo, acabo de comentarles que un elemento clave aquí son los datos. Los datos generalmente debemos de organizarlos, debemos de clasificarlos de alguna forma. Entonces necesitamos estudiar estructuras de datos, necesitamos estudiar bases de datos, necesitamos importar datos de diferentes tipos y debemos de ser
digamos, especialistas justamente en eso. A lo largo de toda la, digamos, la estructura del nuevo plan de estudios, está orientado para que cuando lleguen a las materias de inteligencia artificial ya tengan todas estas habilidades y no sea, digamos, un cuello de botella para ellos o tengan que aprender muchas cosas adicionales, porque esas habilidades ya las van a tener cuando lleguen a las materias, ¿no? Y saliendo de la licenciatura o con este nuevo programa, ¿el alumno ya sale dominando el tema de inteligencia artificial o además hay que seguir? Bueno, claro, me imagino que por ser un tema computacional hay que estarse actualizando constantemente en este tema. ¿Es así? Y pues la tecnología y en general el mundo de la programación cambia rapidísimo. Entonces es muy importante pues estar actualizándose justamente. Los estudiantes que egresen y que seleccionen esta línea de terminación, pues eventualmente van a tener las bases justamente para poder, digamos, integrarse en un equipo de desarrollo ya sea en la industria o para poder especializarse más en el área. La inteligencia artificial la podemos ver desde diferentes niveles. Digamos, hay muchas herramientas que nos permiten o que nos abstraen mucha de la complejidad que está detrás de esos algoritmos. Muchos de ellos tienen fundamentos matemáticos que, por ejemplo, las librerías que existen hoy en día, pues ya las abstraen y nada más tenemos que importar una librería y podemos comenzar a entrenar modelos computacionales, pero podemos especializarnos y proponer, digamos, cosas dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces, resumiría diciendo que depende del nivel de profundización que requieran. Digamos, para ya llegar a hacer una contribución en el estado del arte, obviamente sí requerimos una especialización en el área. Para utilizar los algoritmos que ya existen, simplemente con que tengan las bases es suficiente. Maravilloso, doctor. Muchas felicidades. La verdad es que es un tema que sumamente interesante, aparte de mucha ayuda para muchas instituciones, empresas, ¿no? Para aplicarlo, ¿no? Dentro de sus instituciones. Entonces, quiero agradecer. Nos fue el tiempo, desafortunadamente nos faltan muchas áreas de investigación que también sé que no solamente, esta es una de las áreas que trabaja el doctor Ulises Olivares, que es inteligencia artificial, además de la docencia que da en la licenciatura de tecnología, pero tiene otras áreas de investigación que esperemos que en otros programas nos puedas acompañar y podamos platicar de todos los temas tan interesantes que estás trabajando dentro de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. También los invitamos a que si están interesados en conocer un poco más, tenemos por parte de la ENES colaboración con empresas, con instituciones que están interesados en hacer proyectos de investigación como los que trabaja el doctor Ulises. Pueden contactarnos dentro de la página de la ENES Juriquilla, al igual en Educación Continua también pueden contactarnos y con mucho gusto podemos hacer este enlace y ver de qué manera se puede contribuir tanto la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, como con las empresas o instituciones. Doctor Ulises, excelente tema, extraordinaria explicación. Agradezco muchísimo el que haya estado hoy con nosotros. El tiempo se va volando, pero muchísimas gracias por haber estado hoy en su programa Conecta UNAM en Esjuriquilla.